abriendo nuestra Biblia en el libro del Levíticos, capítulo 20. Vamos a leer del capítulo 20 de Levítico. Levítico es uno de los 5 primeros libros que son de Moisés. Levítico capítulo 20, vamos a leer el verso 26. Levítico 20, verso 26, y lo leemos en el nombre del Señor. Habéis pues de serme santos, porque yo soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Oramos. Amado Señor, te damos gracias, muchas gracias, Señor, por tu amor, tu bondad para con nosotros, tu misericordia. Rogamos que el poder de tu Espíritu Santo sea llenando nuestro corazón, llenando nuestra mente, nuestros pensamientos, iluminándonos en todas las cosas. Mira, Señor, que sin ti nosotros, Señor, nada podemos hacer. Por eso, Señor, venimos a tu presencia para que tú nos ilumines en todas las cosas, nos enseñes en todas las cosas, Señor, y nos guíes. Señor, envía en esta noche tu palabra en el poder de tu Espíritu, ilumine nuestro entendimiento y llene nuestro corazón de gozo y de paz. Padre, gracias por tu bondad, muchas gracias, mi amado Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos así. Gloria al Señor. Nosotros venimos viendo cómo es que el Señor es el que dice: sed santos porque yo soy santo. Y dijimos que primeramente santo es una cualidad de Dios. Dios es santo, es santísimo. Por eso es que al comprar y al adquirir Él un pueblo, entonces Él le dice: sed santos porque yo soy santo. Y dijimos que santo primeramente es separado, apartado para Dios. Dios nos separó, nos apartó. ¿De dónde nos separó? Nos separó del mundo, nos apartó del mundo para que seamos de Él, para que seamos un pueblo especial, un pueblo escogido, un pueblo que tiene una ley correcta, perfecta, un pueblo que tiene una dirección. Es decir, Dios, hermano, nos escogió para que nosotros podamos llevar un trabajo adelante, y por eso es que justamente Él nos pide santidad. ¿Por qué? Porque la santificación hacia donde Dios nos está llevando es justamente la preparación para el servicio, porque no se puede servir a Dios un hombre pecador. Entonces nosotros hemos estado viendo cómo es que el Señor decía: sé santo porque yo soy santo. Entonces miramos la santidad de Dios y dijimos: cómo un pecador se va a poder acercar y hacer un servicio a Dios. Es imposible. Por eso a Israel le dio rito de matar animales, rito, hermano, de derramar sangre. Aún dijimos que al propio Aarón, hermano, dice que tenía que tomar sangre del altar para santificarlo, porque si no era santificado y entraba en el lugar santo, moría. Entonces necesitaba ser santificado para poder entrar a la presencia del Señor, porque si no iba a morir. Entonces Dios le daba rito, que mate un animal, que unja su oreja derecha, su dedo derecho, su pie derecho, el dedo gordo del pie derecho, que lo rocíe con la sangre y con aceite. Dos cosas: rociarlo con la sangre y con el aceite, dice, para santificarlo. Es decir, era una preparación para el servicio a Dios. Porque si no hay santificación, no puede haber servicio. Nosotros vimos en una oportunidad, hermano, la consagración de los levitas. ¿Se acuerdan cuando los levitas se consagraron para Dios? Había en el pueblo una confusión, había ahí un movimiento, y Moisés se puso a la puerta del tabernáculo y dijo: los que están por el Señor,
júntense conmigo. Y en medio de esa confusión, los levitas ellos hicieron el paso hacia adelante y fueron donde estaba hermano Moisés. Y los demás se quedaron en el medio y el resto, los que se rebelaron, volvieron a sus tiendas. Pero fue un llamado de Dios para la consagración. Entonces el Señor dijo, los que están por el Señor, júntense conmigo. Los levitas, ellos decidieron servir y estar por el Señor. Los que se quedaron en el medio, ellos estaban en duda, vamos, no vamos, ¿qué hacemos? Estaban en duda. Pero los que se volvieron a la tienda estaban seguros de lo que hacían. Ellos no querían seguir con Moisés. Ellos querían hacer su propio capitán y ellos querían tener su propia dirección. Por eso cuando Dios le habla, no le habló, hermano, a los que se rebelaron. Porque ¿cómo le va a hablar Dios a los que se rebelan si los que se rebelan no lo escuchan? Nosotros hemos estado viendo no hace mucho, dice que les escribí la grandeza de mi ley, la grandeza, a dónde lo iba a llevar la ley que yo le daba a una estatura tan hermosa y tan gloriosa, le di la grandeza de mi ley y para ellos les resultó como una cosa extraña, como alguien que dice esto no es para mí, esta cosa no, esto para mí no es. Entonces dice, por tanto, como desecharon lo que yo le di, enemigo lo va a perseguir. Y lo persiguió enemigo, porque desecharon la bendición de Dios. Cuando Dios dijo a los israelitas, se levantó, se puso en pie Moisés y dijo, los que están por el Señor, júntense conmigo. Los levitas vinieron a donde estaba Moisés. Y cuando vinieron donde estaban con Moisés, Dios los llevó más allá. No solamente que era necesaria la decisión de estar con Moisés, sino obedecer a lo que Dios le iba a hablar a través de Moisés. Pues no solamente se trata que esté de acuerdo con Moisés, sino que obedezca a lo que Moisés le iba a mandar a hacer. Entonces Dios le dijo a Moisés, dile que saquen la espada y que lo pongan sobre de su mano. Eso que habló Dios con Moisés, el pueblo no lo escuchó. Porque Dios hablaba con Moisés, no con el pueblo. El pueblo no lo escuchó. Pero Moisés escuchaba la voz de Dios, por eso le dijo a los levitas, dice, saquen la espada y pónganla en su muslo. Entonces los levitas que estaban por el Señor y estaban con Moisés, obedecieron. No es que obedecieron porque escucharon a Dios, ellos no escucharon a Dios. Ellos estaban escuchando la voz del que lo dirigía. Porque ellos sabían y entendían que aquel que los dirigía lo estaba guiando y lo estaba llevando Dios. Entonces cuando Moisés dijo, saquen la espada y pónganla sobre su muslo, entonces ellos obedecieron a Moisés sabiendo que era la voz de Dios. Entonces pusieron su espada y luego Moisés dijo, bueno, la pasen los que tienen duda y vayan allá, aquellos que están seguros en su rebelión y maten a todos. Maten a hermanos, parientes, amigos, y fueron, la Biblia dice, y los mataron. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Hicieron una separación entre sus parientes. Primeramente, para poder llevar a cabo eso, ellos tuvieron que separarse del sentimiento, porque alguien dice, ¿y cómo voy a matar a mi hijo? ¿Y cómo voy a matar a mi padre? ¿Y cómo voy a matar a mi hermano, a mi tío, a mi primo, a mi pariente? Ellos se rebelaron, ¿cómo lo voy a matar? Sin embargo, justamente eso tenía que ver con la consagración, porque la consagración tiene que ver con separación de aquellas cosas que Dios no quiere que obtengamos o que tengamos. Entonces, ¿qué le dijo Dios? Le dijo Moisés, hermano, le dijo, pongan la espada, vayan y maten. Cuando Moisés le ordenó, ellos inmediatamente se pusieron de pie y ahora tenían que ejecutar lo que Dios le dijo. Quiere decir que son dos cosas importantes. Lo primero es creer a lo que se le dice y lo segundo es actuar. ¿De qué sirve que yo crea pero que no haga? Yo creo a lo que Dios dice, sí, pero no lo llevo a cabo, pero yo creo a lo que Dios dice. ¿A dónde le va a llevar el creer si no, hermano, lleva a la práctica lo que Dios le dice? ¿De qué va a servir que tenga fe, que crea, pero que no obedezca al mandato y a la dirección de lo que Dios le dice? ¿A dónde lo va a llevar? Nosotros sabemos que lo primero que nos ha sido dado a nosotros es la fe, pero que la fe se tiene que perfeccionar. Y la fe se perfecciona mediante la obediencia.
Es mediante la obediencia que se perfecciona. Por eso Santiago muestra a Abraham y dice, ¿no ves, hombre vano, que la fe se perfeccionó por las obras? Por eso él dice, tú dices que tienes fe, bueno, muéstrame tu fe sin tus obras. A ver, ¿dónde está tu fe? Mostrame. No, pero yo tengo fe. Bueno, mostrame a ver las obras de la fe que hay dentro tuyo. No, pero yo tengo fe. ¿Y de qué sirve la fe si no tiene obediencia? Cree, ¿no? Sí, yo creo. Los demonios también creen, tiemblan, pero se van al infierno. Y ellos creen. ¿Creen que Dios es uno? Sí que creen, pero se van al infierno. Ahora andan dando vueltas, pero cuando Dios lo lance al lago de fuego, ahí se termina todo el asunto con ellos. Entonces, no es solamente yo creo, tiene que ver la fe con la obediencia. Por eso nosotros hablamos de lo que el apóstol Pablo, hermano, decía, que la fe que a nosotros nos fue dada es una fe de los escogidos de Dios que va ligada con la obediencia, va ligada. No es suficiente que digamos yo creo, es suficiente, hermano, que no solo creamos, sino que hagamos, obremos, comprobemos que la palabra de Dios es agradable y que es perfecta. Que la comprobemos. Por eso ellos tuvieron que creer a lo que Moisés les decía. Ellos no escucharon la voz de Dios. No fue, hermano, como cuando Saulo iba camino a Damasco, le apareció una luz y una voz que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué tú me persigues? No, ellos no escucharon. Ellos tenían a Moisés como su cabeza, como su dirigente, como el que los estaba llevando. Y ellos creyeron a la voz de lo que decía su dirigente porque ellos sabían que Dios lo estaba llevando. Y ellos sabían que si se resistían a la voz de su dirigente, estaban resistiendo a Dios. Por eso cuando Moisés dijo, pongan la espada sobre su muslo, ellos pusieron. Hasta ahí va todo bien. Y luego dijo, bueno, ahora vayan y maten. Ahora tenían que obrar. Nosotros miramos que estamos hablando de la santificación. Y miramos el pecado. Y miramos que Dios nos pide santificación. Y nosotros dijimos que ser santo es lo opuesto a ser pecador. Santificación es lo opuesto a pecado. Y que nadie puede servir a Dios en pecado. Y que la santificación tiene que ver con el servicio. Porque el llamamiento que hizo Moisés, los que están por el Señor, júntense conmigo, tenía que ver con el servicio que Dios le quería dar. Por eso era necesario la obediencia. No solo la fe, la obediencia a lo que Dios decía. Por eso los levitas fueron probados. Primero la fe si creían y después si obedecían. Primero nosotros creemos y luego que creemos, ¿a dónde nos lleva Dios? A obedecer. ¿A obedecer qué? Justamente la dirección del Señor. Nosotros leímos en este Levítico, habéis pues de serme santo. Le está diciendo, ustedes tienen que ser apartados para mí. Yo los compré, yo pagué el precio, son míos, me pertenecen. Entonces dice, habéis pues de serme santo. ¿Saben por qué tienen que ser santos? Porque yo soy santo. Ustedes son míos, son mi pueblo. Yo lo llamé, lo limpié, lo lavé y lo llamé para ser un pueblo especial. Mi especial tesoro, mi tesoro, el cual nadie lo puede tocar porque el que los toca la niña de mis ojos. El que se mete con ustedes, se mete conmigo. Por eso dice, habéis pues de serme santo, apartado, separado. Nosotros dijimos, ¿qué es ser santo? Separado, apartado. ¿Para quién? Apartado para Dios. Por eso nosotros hablamos apartado de dónde? Del mundo, de las obras del mundo, de las acciones del mundo, para entrar en el servicio del Señor. Porque si no hay santificación, no puede haber servicio. Por eso los levitas, ellos escucharon, creyeron, y después obedecieron. Fueron cada uno a las carpas, pasaron a los que dudaban y fueron a los que eran rebeldes. Y cuando entraron a las carpas empezaron a matar. No importa quién era, si era pariente, amigo o conocido, empezaron a matar. ¿Por qué? Porque Dios les mandó que ellos tenían que llevar a cabo eso. Porque esa era su consagración. Si ellos cortaban y se separaban de aquello que justamente Dios aborrecía. Nosotros siempre escuchamos, Dios ama al pecador. ¿Y qué es lo que aborrece?
pecado. Entonces, si Dios ama al pecador y aborrece el pecado, ¿a dónde lo va a llevar al pecador? A que se separe y, hermano, y deje el pecado a un costado. Nosotros hemos estado viendo cómo es que justamente el apóstol Pablo, en el capítulo 7 del libro de Romanos, él se mira en su forma humana, en el deseo de servir a Dios, y él dice: miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Porque él ve que el pecado es su amo, lo domina. Él no quiere hacer cosas, pero el pecado lo domina, lo lleva. Y él dice: miserable hombre de mí. Pero después dice: gracias doy a Dios por Jesucristo. ¿Por qué? Porque le fue revelado la forma y la manera de la liberación del poder del pecado. Porque en esa condición, con una mente cargada de maldad, de malicia, ¿cómo va a servir a Dios? Dios es un Dios santo. ¿Y cómo vamos a servir nosotros a Dios en pecado? Entonces, ¿a dónde nos lleva a nosotros, hermanos, la consagración? Nos lleva para que podamos servir a Dios en la hermosura de la santidad. Es lo que Dios, hermano, mira. Por eso hemos estado viendo, hermano, adorar a Dios en la hermosura de la santidad. Y dijimos que muchos quieren tener cuerpecito, no sé, cuerpecito de increíble Hulk. Otras quieren tener talle de avispa, que ser como una Coca-Cola. Están buscando la manera de verse hermosa en el cuerpo. Pero ¿qué de la hermosura la cual Dios alaba? Dice: engañosa es la gracia, vana la hermosura, la mujer que teme a Dios. ¿Sabe cómo es la mujer que teme a Dios? Es la que adora en la hermosura de la santidad. La que teme. No importa, hermano, si es bajita o si es alta. No importa si tiene abundancia o tiene poquito. No importa cómo sea. Dios mira el corazón, cómo está su corazón. Y Dios mira la forma, la manera, cómo sirve a Dios, cómo le sirve. Entonces dice: adorar a Dios en la hermosura de la santidad. Por eso dice que la gracia es engañosa. ¿Quién se engaña? La misma persona. La hermosura es engañosa. Dice: es engañosa. ¿Por qué? Porque mi hermosura y su hermosura natural, con esa hermosura no le va a agradar a Dios. ¿Qué es lo que Dios mira? Otra belleza. La belleza interior, la belleza de una pureza interior, la belleza de acciones de pureza, la belleza de pensamientos de pureza. Esa belleza es la que mira el Señor. Por eso nosotros hemos estado viendo cómo es que Aarón, él tenía que ser santificado, y cómo es que Dios le dio la forma para que se santifique. Rociarlo con la sangre, rociarlo con el aceite, luego de haber untado su lóbulo derecho, su pulgar derecho de la mano, el pulgar derecho del pie, luego de eso rociarlo, entonces era santificado. Nosotros hemos estado viendo eso, hermano, en el libro de Éxodo 29-21. Y después vimos en el libro de Éxodo 29-43 cómo es que dice que reunidos ahí, Dios se iba a reunir con ellos, y el lugar donde ellos iban a estar cuando aparecía Dios iba a ser santificado con su gloria. Entonces dijimos que una cosa es la santificación que le hizo Moisés a Aarón, y otra cosa es cuando Dios vino y su gloria lo santificó. Entonces la primera es el esfuerzo humano para presentarse delante de Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Pero la segunda es la presencia misma de Dios que santifica. La misma presencia del Señor que santifica. Entonces, ¿qué valor tiene la santificación? Para los hombres quizás no tenga ningún valor, pero ¿sabe? Para Dios tiene mucho valor, hermano, la santificación. Mucho valor. En el libro de Éxodo, capítulo 38, verso 36, dice lo siguiente. Escuche bien. Harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello: santidad a Dios. Y estará sobre la frente de Aarón, y sobre su frente estará continuamente, para que obtenga gracia delante de Dios.
Así que él necesitaba obtener gracia delante de Dios. ¿Cuántos necesitan de la gracia del Señor para el servicio? ¿Verdad que lo necesitamos? Yo necesito de la gracia de Dios para la predicación, necesito de la gracia de Dios para el consejo, necesito de la gracia de Dios para poder recibir luz a mis ojos, para poder ver las cosas que no veo. Yo necesito. Ahora, miren lo que dice, hermano, la palabra del Señor. Dice, para que obtenga gracia delante de Dios, dice, hará una laminilla de oro y la pondrá en su frente que diga santidad a Dios. En su frente. ¿Por qué en su frente santidad a Dios? Para que el que lo vea no se olvide. Santidad a Dios. Para que el que lo vea no se olvide. Dios requiere santidad de su pueblo. Para que los que vean no se olvide. La santidad conviene a su pueblo. Conviene al pueblo de Dios. Así que sobre su frente una laminilla de oro en su frente acá, que no se olvide, que el que lo vea se acuerde. No, Dios es santo. ¿Cómo vamos a acercarnos nosotros en una condición así, en este estado, si Él es un Dios santo? Yo quiero que Él me guíe. ¿Cómo me va a guiar un Dios santo si dentro de mi corazón estoy llevando cosas en mi mente, mi vida no está caminando acorde a lo que Dios me está diciendo? ¿Y cómo voy a pretender yo de que Dios me lleve si Él es santo? Y Él me dice, sé santo porque yo soy santo. Me dice que sea apartado para Él. Entonces, ¿qué hizo que hiciera Aarón en su frente? Ahí, en su frente, que tenga una laminilla de oro. Santidad al Señor. Santidad. ¿Dónde iba a estar? En su frente, acá, en su cabeza, metida en su cabeza. Santidad al Señor. Nosotros hemos estado viendo que sin pecado, con pecado no se puede servir a Dios. Es imposible. Y nosotros hablamos de que cómo es que la mayoría de las iglesias conocen el perdón de pecado mediante la muerte de Cristo. Pero al desconocer otras cosas más profundas, no se pueden libertar del poder del pecado. Entonces viven haciendo lo malo, viven haciendo obras malas, viven actuando mal, hablando mal, haciendo un montón de cosas que ofende a Dios lo ofende. Entonces nosotros vimos cómo es que el apóstol Pablo les decía, miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo del pecado? Y es que justamente, hermano, el apóstol Pablo descubrió algo tan glorioso que lo hace exclamar en el capítulo 8 del libro de Romanos: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué es lo que descubrió? Lo que muchos todavía no descubrieron. Por eso, hermano, su vida es una vida de pecado. ¿Qué es lo que descubrió el apóstol Pablo? Que no solamente había que creer que Cristo murió por nuestros pecados, sino que había que creer que nosotros, los que hemos recibido a Cristo, nosotros, los que hemos sido bautizados en su muerte, que nosotros hemos sido crucificados, muertos con Cristo y sepultados. ¿Quién es el que murió? El hombre viejo, nuestra naturaleza humana que, hermano, nos llevó cautivo al pecado. Eso fue crucificado, muerto, hermano, y sepultado, a fin de que el pecado no tome más señorío de nosotros. Entonces hablamos cómo es que el apóstol Pablo, él decía que tenían que pensar de esta manera, piensen de esta manera, tengan este sentir, el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Cuando Cristo murió, al pecado murió. Si ustedes creen que han sido crucificados y muertos con Cristo y sepultados, también deben de morir al pecado. Es decir, la muerte de Cristo es mi muerte. Él murió al pecado, yo también. Entonces quedamos libertados del poder del pecado mediante la fe. Por eso nosotros dijimos que Cristo es nuestra santificación. Cristo es nuestra santificación. Cuando nosotros nos apoderamos de lo que el Señor dice, entonces nosotros empezamos a caminar, hermano, en un camino maravilloso y precioso, que es el camino del Señor. Es decir, empezamos a caminar en Cristo. Empezamos a caminar en Cristo. Y de esto el profeta Isaías, en el capítulo 35, verso 8, dice algo muy hermoso. Isaías 35, 8. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado
camino de santidad. Escuche cómo se llama este camino. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué era Cristo? Era el camino. ¿Qué clase de camino era? Camino de santidad. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él. Un inmundo es alguien que lleva un montón de porquería por dentro, en su mente, en su pensamiento. Y dice, por ese camino el inmundo no va a poder pasar. No pasará inmundo por él, sino que el mismo Señor estará con ellos. El que anduviere en este camino. ¿Cuál es? ¿En qué camino? Camino de santidad. El que anduviera en este camino, por torpe que sea, no sé leer, no sé esto, no sé yo no sé nada, por torpe que sea, no se extraviará. No se va a extraviar. Va a haber alguien que lo lleva. Porque está caminando ¿dónde? En el camino de la santidad. Camino de la santidad. Por eso nosotros decimos, Cristo es nuestra santificación. Sí que lo es. Porque al morir con Cristo y ser sepultado, morimos a todo lo que éramos, y el hombre natural, el cual tenía vida cuando nosotros, hermanos, no teníamos a Cristo en nuestro corazón, ese hombre viejo, la Biblia dice que murió, fue crucificado con Cristo, sepultado. Es decir, de tal manera, hermano, que pierde el pecado, el poder en los que han creído, porque ellos ahora tienen otra vida, una vida espiritual de servicio al Señor. Por eso el apóstol Pablo en el libro de Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 15, él dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Procura presentarte a Dios aprobado. Entonces, ¿qué es lo que hace aquel que quiere aprobar una lección? Tiene que estudiar. Procura presentarte a Dios aprobado, es decir, con la aprobación de Dios en cuanto a las obras que nosotros hacemos, en obediencia a lo que oímos que el Espíritu Santo dijo y habló a la iglesia. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Entonces, ¿por qué presentarse a Dios aprobado? Porque nosotros necesitamos, hermano, la santificación de Dios. Entonces nosotros miramos al apóstol Pablo cuando era irreprensible y dijimos, había una santidad humana en él porque él, como dice, se presentaba aprobado, pero le hacía falta la santificación de Dios mediante el Espíritu Santo, que él no lo poseía. Necesitaba la presencia de Dios. Nosotros vimos a Aarón, fue santificado con aceite y con sangre, fue rociado y fue santificado, pero era necesario que aparezca la gloria de Dios y Dios lo santifique. Entonces, que nosotros hagamos caminos rectos y justos son correctos y es necesario, pero la presencia de Dios es lo que nos va a llevar a una santificación profunda de servicio al Señor. Entonces, nosotros miramos la palabra del Señor y tenemos que usar la fe para apoderarnos de todo lo que Dios dice de nosotros. En el libro de Gálatas, capítulo 2, verso 20, el apóstol que antes decía, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Porque lo que yo quiero hacer no lo hago y lo que no quiero esto hago, después de descubrir que en Cristo Jesús había una liberación gloriosa, nosotros leemos Gálatas 2:20 que dice lo siguiente: con Cristo estoy juntamente crucificado. No era enemigo de la cruz, él creía que estaba crucificado con Cristo, y si estaba crucificado estaba muerto. Y si estaba muerto con Cristo y Cristo murió al pecado, yo también decía. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vive yo, mas vive Cristo en mí. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer el pecado en una persona que Cristo vive en él? Nada. ¿Por qué? Porque está muerto a todo lo que era y Cristo vive en él.
¿Y qué es el pecado en la vida del hombre que ha creído? Un intruso que no tiene que tener entrada en el hombre o la mujer que ha creído. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que la santificación es la preparación para el servicio. Y nosotros leemos en el Apocalipsis y dice: el que se santifica, santifíquese más todavía. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Oramos todos. Amado Señor, alabamos tu nombre. Te ensalzamos y te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque nos compraste y lavaste con sangre preciosa de tu Hijo. Gracias, Señor, porque el Espíritu de tu Hijo vivificó nuestro espíritu y ahora vive Cristo en nosotros. Gracias, Señor, por el camino que nos diste, que es llamado camino de santidad. Gracias, Señor, porque por más torpe que seamos, no estaremos extraviados. Tenemos dirección y tu Espíritu nos lleva hacia la perfección. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. ¿Y cuánto dicen gloria a Dios? Alabemos el nombre de Dios. Esfuérzate.